Estamos en la segunda etapa de la clase de criminología, el curso de medicina legal y práctica forense. Como les decía, hasta ahora estuvimos viendo toda la primera etapa de la criminología, ¿no? Nosotros entendemos la criminología como un conjunto de escuelas que nos explican respecto del delito y respecto de la persona del delincuente, ¿no? Que es lo que nos va a interesar a nosotros en particular para poder hacer este desarrollo. Hasta ahora estuvimos viendo cómo los pensadores estaban concentrados en la resolución de esta problemática. Yo creo que todo lo que pasó hasta este momento, ¿no? Hasta el momento histórico que estoy hablando, ¿no? hasta lo que es la criminología, la escuela clásica, la escuela positivista, están enmarcadas dentro. Espérenme que voy a silenciarlos. Ahora sí. ¿Me escuchan bien ustedes? ¿Me escuchan bien? ¿Estamos bien? Bien, perfecto. Bueno. Más o menos. ¿Más o menos? ¿Se escucha mal? ¿Quién no me escucha? ¿Me escuchan bien? Ahí yo ya voy cortando los micrófonos, lo que pasa es que siguen entrando, entonces se vuelve a abrir. Bueno, mientras seguimos ingresando, yo les voy a hacer una pregunta y quiero que alguno me conteste respecto de esto, ¿no? Porque es muy común que nos sentemos en la mesa de Navidad y que salgan estos temas, ahora si nos podemos juntar, ¿no? Si no va a ser a través de Zoom, salgan estos temas y que siempre alguien aparezca diciendo, bueno, pero al delincuente hay que matarlo y ese tipo de cuestiones. ¿Por qué creen hasta el momento que no tenemos resuelto, no digo yo en Argentina, ¿no? Porque en Argentina no sería ejemplo, o sí, en lo que tiene que ver con la criminalidad, pero sí en lo que es la sociedad, ¿no? ¿Cuál es el problema por el cual no pudimos todavía resolver el problema de la criminalidad? Ustedes bien saben, desde la profesión, que bueno, que ante un flagelo, enseguida la ciencia se pone a trabajar. Ya creo que me pueden corregir ustedes que tienen más conocimiento, pero que la vacuna ya es un hecho del COVID. Y bueno, trabajó creo que a pasos agigantados y se ha encontrado una respuesta. ¿Por qué no tenemos una respuesta en lo que tiene que ver con el delito? ¿Quién se anima a hablarme de eso? Porque lo quiero enganchar con lo que vamos a contar en la clase. Dice que se escucha que alguien está escribiendo. Cortámelo un registro. Bueno. Me parece que en parte es como una conducta también aprendida, a veces, no siempre. Una conducta aprendida, dice la doctora Fiorina. Claro. ¿Qué sería una conducta aprendida para vos, Doc? Poner una familia, ¿sí? Que papá y mamá robaron, por decir un ejemplo, ¿no? Ajá. Bueno, el nene desde chiquito es como que ve eso como una forma de vida. Es una suposición, no estoy diciendo... ¿Y cuál sería la solución? Bueno. Con ese escenario. Y te pasa que tenés que intentar a cambiar mentalidades también. Bien. ¿Quién más tiene algún...? Muy bien, Ana. A ver, sí, Dani. ¿Te veo levantar la mano? Mira, yo sinceramente creo que es un problema cultural. Esto tiene que ver bastante con el tema de lo que hablábamos en algún momento de etiquetar a una persona. El delincuente, premio, castigo. Yo creo que hasta que no se borre esa cultura de que todo supuesto delincuente debe ser castigado, nunca va a cambiar. No sé, me parece que lo único que puedo aportar, no soy psicólogo, no soy psiquiatra, pero sí me he enfrentado muchas veces a esa pregunta que vos me haces en un quirófano. ¿Por qué no lo dejaron morir? ¿Por qué no lo dejaste morir vos? No es mi trabajo. Mi trabajo es salvar la vida para que otro
lo castigue y que haga bien su trabajo, pero no es el mío. Es terrible, una pregunta horrible que te hacen. Esto de la criminología siempre digo que es una conversación con uno mismo. Así lo presento en la Facultad de Derecho, ¿no? Preguntarse a uno mismo cuestiones que por ahí no tienen una respuesta válida. Sí tienen una historia de desarrollo doctrinario, pero la realidad es que no tenemos solucionado el problema, sino todo lo contrario. Es como pareciera como que cada vez se agrava, ¿no? Más cuando suceden cuestiones como que nos va a pasar ahora, que se está viendo un poquito más en los medios de comunicación alguna incidencia de que ha aumentado el delito con el tema de esto de la pandemia y de que hay gente que, bueno, bajar también las posibilidades de desarrollo hace que, desde lo económico, hace que aparezcan más hechos, ¿no? Ojo, tengamos cuidado también yo recién mencioné los medios de comunicación, y a veces el medio de comunicación es un factor hasta criminógeno para la incidencia de delitos. O sea, está estudiado, hay un estudio muy importante que se hizo en Canadá, y se pusieron a analizar distintos lugares del mundo, ¿no? Entre ellos la ciudad de Nueva York, en una de las avenidas más importantes. Era un lugar de incidencia de delitos continuos, y por otro lado estudiaron un lugar similar en el mismo Canadá, porque en Canadá es uno de los países que tiene más baja tasa de delitos. Prácticamente no hay delitos del tipo que conocemos nosotros, ¿no? Cuando hablamos en general de delitos, los delitos más comunes, y ahora vamos a ver esto por qué, tienen que ver exclusivamente contra la propiedad, ¿no? Son delitos de robo, todo lo que influye en el nexo de las sociedades donde tenemos alta demografía de gente, o sea, ahí tenemos la mayor cantidad de delitos contra la propiedad. Y en esos mismos lugares, analizándolos, y en este caso Estados Unidos, que nos parece que siempre es el primer mundo, y la realidad es que tiene una incidencia muy fuerte en cuanto a cantidad de población y cantidad de delitos en esa ciudad puntualmente, barrios bajos de Nueva York. Y en Canadá, en el mismo lugar, es prácticamente nulo. Entonces, algo pasa, algo estaría pasando en un lugar y en otro. Este informe que yo les digo es un informe que está en documental, no es accesible. Yo no lo pude volver a ver, lo tenía en algún lugar, pero no tengo forma ahora de conseguirlo. Si alguno lo vio, avise. Y este informe canadiense lo que advertía es que en los lugares donde había mayor incidencia de delitos, los medios de comunicación participaban activamente en esto, en tratar de utilizar al delito como una noticia de alto impacto. Entonces se daban casualidades raras. Por ejemplo, en ese informe se hicieron estudios de varios años en donde, incidido por los medios de comunicación, aplicaban lugares donde era común el delito. O sea, como decirles a ustedes que elegían cabildo y juramento en Capital Federal. Entonces, continuamente sacaban noticias que tenían que ver con el aumento de delito en cabildo y juramento. Y casualmente pasaba que en cabildo y juramento empezaban a haber más delitos. Es como que el medio de comunicación daba una información doble. Por un lado, la información que tiene que ver con la información en sí, y por otro lado pareciera como que el que lo captaba, si era delincuente, decía, algo pasa en esa esquina, voy a ir a robar ahí. Entonces parecía como que el medio de comunicación formaba este lugar de delito. También se ve en el aprendizaje de delitos. Es muy sabido el tema de que, si ustedes lo vieron en medios de comunicación, cuando se explica cómo hizo un ladrón para hacer un boquete y pasar de una casa a otra, y da la casualidad que a raíz de esa noticia empiezan a aparecer casos que son similares. Entonces, la incidencia del medio de comunicación, yo no sé si este informe que yo les cuento es real, ¿no? O está sostenido científicamente. Lo que sí es cierto es que no se puede desconocer la incidencia del medio de comunicación en la producción de delitos. Y no hay manera de vincularlo
en forma contraria. O sea, cuando pasa al revés, cuando se intenta o sea, bajar el delito a través de la incidencia de medios de comunicación, no sucede, raramente, ¿no? No se sabe si esto es porque la sociedad está contenida hay algo psicológico ahí, que tampoco lo puedo explicar de la psicología porque no tengo la calidad, en donde las personas observan un delito, observan una noticia que tiene que ver con delitos con mucha atención, y cuando se trata de cuestiones culturales, de aprendizaje, de mejoramiento, no lo hacen, no es noticia. Pareciera como que Crónica no lo tomaría como noticia, una noticia que tenga que ver con la mejora en la sociedad, con el avance o con el perfeccionamiento en cuanto a personas. Eso es para que lo tengamos como presente por el tema de que muchas veces, desde los medios de comunicación, existiría como otra realidad. Esto también es importante. ¿Por qué? Porque el medio de comunicación también genera un ambiente colectivo, una conciencia colectiva. Esta conciencia colectiva que parte del medio de comunicación hace que tengamos esto de la famosa grieta, ¿no? Tenemos visiones que a veces se radicalizan, ¿no? Cuando sucede que, por ejemplo, un juez le dio la libertad a una persona y esa persona fue y cometió un homicidio, un femicidio, sobre todo, que en estas cuestiones están como más la atención, el foco puesto sobre eso, inmediatamente el medio de comunicación se encarga de buscar la noticia dentro de esa noticia. Y la noticia es: la justicia no sirve, o el juez es un juez garantista, o este tipo de cuestiones que hacen al desconocimiento más que al conocimiento de la información de lo que realmente sucede ahí, ¿no? Inmediatamente nosotros, dentro de los medios de comunicación, lo que estamos acostumbrados a la criminología, y por esto se los marco, porque de esto se trata, saber criminología, es poder ver un subtítulo abajo de la película, ¿no? Esto de que cuando un medio de comunicación me está tirando una información, tengamos la posibilidad de hacer un parate, recordar esta forma de pensar criminológica y entender otras cuestiones que parten de ahí. Y no comprar el paquete crudo, ¿no? Como pasa habitualmente en la sociedad. Inmediatamente que un medio de comunicación diga que un juez es garantista, independientemente si el juez obró bien o no obró mal dentro de la causa, porque ya hay factores que no dependen del juez. Si la persona cumplió los años para salir, tiene que salir, por más que sea la peor basura que pueda estar en la calle. No podemos ir en contra de la ley. Si nosotros no le damos la libertad a una persona que cumplió su condena, que ya pagó su deuda con la sociedad, y ha pasado muchas veces en donde había que abrirle la puerta a alguien que se le había cumplido la condena. Y bueno, el juez, ante la posibilidad de sentir un ataque por parte del medio de comunicación, no lo hacía, y tenemos casos en que ha pasado que después se hace un reclamo al Estado porque no lo contuvo. Y el problema, en este caso puntual, como para ya dejar el tema y empezar con la clase bien, es que por ejemplo, en el caso puntual que yo hablo, de este juez que liberó, ¿se acuerdan que liberó a un femicida y fue y mató a la mujer o a alguien que era vinculado con él, o a la novia, no sé? Lo que falla en este sistema, la información mal dada, es que se hace carne del juez de algo que sucede en el cual el juez no tiene que ver, porque el juez no podía no negarse a darle la libertad en ese caso puntual. Lo que pasó ahí, que el que falló fue el sistema que va después del juez, ¿no? Y hay un sistema que va después del juez, que ¿qué es? Es el patronato de liberados. Entonces, la verdadera noticia hubiera sido que el patronato de liberados no se ocupó de la salida de esa persona. El juez termina su trabajo cuando le abre la puerta. Entonces, a partir de que el juez abre la puerta, hay un patronato de liberados que se encarga de contener, o se tendría que encargar de contener a la persona que ha tenido este problema. ¿Bien? Y eso está como oculto, tapado, porque la realidad es que no funciona, y no funciona porque a nadie le interesa. Esto es, desde la política, es como la cloaca, ¿no? Aquello que está debajo de la tierra no se ve, no se puede mostrar, no se puede poner en un cartel, entonces no sirve. Pareciera como que la inversión en lo que está debajo de la cloaca no funciona. Sí, Luis, ¿me quieres hacer una pregunta? Sí, yo quería preguntarte, ¿me escuchás? Más o menos, ahora sí.
¿Ahora sí? Sí, No, te quería preguntar, ¿el patronato de liberados lo busca el detenido o el detenido tiene que ir al patronato de liberados? ¿Cómo es? no, el Patronato de Liberados es un organismo oficial que debe velar por que ese detenido o ese, no detenido porque ya no está bajo la órbita del patronato. La órbita del patronato es todos aquellos que están fuera del sistema penal. Claro, El Patronato de Liberados debe ocuparse, obviamente, de estas cuestiones, de ir a buscarlo, o sea, de estar atento. Lo que pasa es que hay tanta cantidad de, bueno, hay tan poco recursos en cuanto al patronato liberado que se pone por regla, o sea, ya desde la salida, ¿no es cierto? Desde la salida, yo digo cuando se cumple la condena, pero también puede pasar cuando se le da una prisión domiciliaria o se le da un régimen morigerado, donde la persona sale, está en libertad, pero debe adecuarse a un régimen, a unas pautas que le proporciona el juez. Y entre ellas pautas puede ser desde llevar leche a un lugar carenciado y someterse al patronato de liberados. Y este someterse al patronato de liberados termina siendo nada más, voy a firmar cada 2 meses, o cada mes, o cuando me diga. Y no es el trabajo del patronato de liberados ser una oficina que reciba gente para firmar, sino que es, en cuanto a la persona del delincuente, es hace- tratar de hacer un seguimiento, a ver si esta persona se reinsertó, por ejemplo, el que terminó la condena, si se reinsertó realmente en la sociedad o no. ¿No? Nosotros sabemos que le abrimos la puerta a un detenido, por más que haya cumplido la condena, y inclusive hasta al tener la mancha hace que no pueda conseguir trabajo, o que no hayan recursos para que él pueda. Entonces termina volviendo a la delincuencia. Quizás no tanto por una cuestión de aprendizaje, como lo dijo bien la doctora Fiorino acá, sino por un tema de que no tiene posibilidades de reinsertarse en la sociedad. En realidad, esto Zaffaroni dice que no podemos reinsertar a alguien que nunca estuvo inserto, ¿no? Que esa es otra cuestión. Nos queremos reinsertar a alguien en la sociedad, como diciéndole, antes estabas en la sociedad y cometiste un delito, entonces ahora te tenés que volver a reinsertar, cuando realmente están fuera del sistema, muchos de ellos, la mayoría. Entonces, no podemos reinsertar a alguien que nunca estuvo inserto. Sería insertar en la sociedad, no reinsertarlo, ¿no? En esto de las teorías de la pena, ¿no? Que estuvimos ya hablando. Y estamos hablando de lo que hace el Estado, ¿no? Estamos hablando del papel, del rol del Estado en esta problemática, ¿no? Y una conclusión posible yo voy a invertir un poquito ahora, voy a ir a la conclusión y después explico el desarrollo. Una de las conclusiones posibles está en que el político toma el derecho penal como un factor de tranquilidad social, ¿cierto? ¿Y esto cómo lo traduzco? Cuando hay un problema social, en vez de buscar la causa, en vez de ir a la política pública para resolver el conflicto, lo que hago es levantar una bandera, un cartel, diciendo que voy a agravar estas penas o voy a prohibir tal o cual cuestión. Entonces pareciera ahí como que la sociedad relaja o lo mira se le representa en votos esta actitud de utilización del sistema penal, ¿no? Y la realidad es que es todo lo contrario, todo lo contrario. Lo que sucede es que el derecho penal primero no llega, ¿no?, a resolver el conflicto, que ahora vamos a ver cómo. Segundo, llega cuando ya la cuestión ya pasó. O sea, el derecho penal accede a la situación cuando el hecho ya ocurrió, ¿no? Hay un homicidio, el tipo está muerto. Ahora, más allá de eso, el derecho penal lo puede castigar o no castigar al que lo cometió. Si bien podemos ver alguna teoría de prevención, si vos lo agarrás al tipo que mató, no va a matar a otro. ¿Bien? Pero para lo que se refiere al hecho, ya pasó. Entonces no viene a subsanar algo, sino que viene a tratar de acomodar algo que ya sucedió, ¿no? Entonces, en esta visión, toda política de prevención se escapa a la realidad del derecho penal, ¿no? Porque la prevención tiene que ver más con políticas públicas de prevención, ¿no? Y no tanto con castigo, ¿no? Está comprobado que por más que exista el castigo de un delito, nadie lo deja de hacer.
Esto es una cuestión muy compleja. Acá me pregunta Julieta, o me dice que el Código Penal no se actualiza a 100 años. Claro, es peor, Julieta, todavía. El Código Penal no solo que no está actualizado, sino que además está emparchado, ¿no? Es una rueda de un auto con 400 millones de parches. Y cuando uno sabe que cuando tiene un auto con una rueda que tiene muchos parches, a la larga hay que cambiar la rueda, porque ya el parche no le entra más, esa es la realidad. Pero la cuestión no pasa tanto por ahí. Lo que pasa es por esto que yo les decía, de no utilizar, se dice que el derecho penal debería ser la última ratio, o sea, la última cosa para tocar ante un problema. Es cuando ya no existe otra. Y para que esto no sea la primera ratio, como pasa actualmente en la política, ¿no? Tiene que haber un compromiso de políticas públicas relacionadas con otras cuestiones que no tienen que ver con el derecho penal. Hoy decía la doctora Fiorino que el tema del aprendizaje, ¿no? Del cultural. Decía también el doctor Daniel Tonelli que tenía que ver también con una cuestión social. Políticas públicas de educación, políticas públicas de trabajo, políticas públicas les digo, hasta de iluminación de calles, serían políticas anteriores a la cuestión delictual, ¿no? Que eso no se está teniendo en cuenta. Y se utiliza el derecho penal para propaganda política, no para otra cosa. Y los medios de comunicación poniéndole la frutilla al postre en esta ensalada y haciendo que esto sea cada vez peor y que no se piense realmente en la cuestión del delito. Ana, ¿otra pregunta querés hacer? ¿Levantaste la mano? A ver, date audio. ¿Cuál es el país que mejor está en este tema? Y que, si se puede, como pasó con la pandemia, digamos, que aprendimos, digamos, de los errores de otros países, o de lo que hicieron bien, digamos, los otros países. Mi consulta es, ¿qué país es el que, si se puede, ¿no? El que mejor está en lo que es este tema y cuál fue la medida que implementó? Lo que pasa que nos encontramos con una cuestión no tanto científica, sino pareciera esotérica, prácticamente. Porque la realidad es que el país, como te decía, los países que tienen baja siniestralidad, en ningún país hay cero. En ningún país hay cero, eso ya vamos a entenderlo. Pero los países que han tenido resultados, ¿no? Con el tema de la siniestralidad, de la criminalidad, tienen que ver con una sociedad de otro tipo de orden, ¿no? Así como te decía, Canadá es uno de los países que tiene muy poca incidencia. También los países nórdicos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la parte de Suiza, Suecia, todos esos países tienen una baja criminalidad. Pero claro, también tienen políticos que cobran un salario mínimo, ¿no? Es una sociedad totalmente distinta, es un orden social totalmente distinto. Ahora, ordenemos la sociedad para que no tengamos crímenes, sería la premisa, ¿no? Que podemos, desde lo técnico. Y la realidad que no, porque en sociedades ordenadas como la ciudad de Londres, por ejemplo, que es una sociedad que es muy ordenada, y que tiene más o menos las mismas premisas sociales o los mismos conceptos sociales que los países nórdicos, pasa que la siniestralidad, hablo de siniestralidad porque vengo de otro curso, la criminalidad está en niveles altos para lo que es la sociedad, ¿no? Para lo que es el orden social, ¿no? Obviamente que es mucho menor que acá, pero no alcanza a estos países nórdicos. En estos países nórdicos las cárceles se cierran para abrir escuelas. Donde hubo cárceles hay escuelas. Entonces, algo tiene que ver la educación en todo esto y creo que ahí está la cuestión. Pero también hay unas cuestiones sociales propias de cada sociedad. Cuando vimos en las escuelas anteriores que hablábamos del delito necesario, ¿se acuerdan? Que en un momento los sociólogos empiezan a ver que el delito no solo que era una cuestión social común de la sociedad, sino que hasta a veces era necesario. Obviamente que en esta puja, ¿no? de la civilización, los errores nos enseñan a crecer. También pasa con el tema de la medicina. Tomar de otro, de experiencias ajenas, ¿no? En un virus ajeno es lógico, porque es un virus que en otro lado estuvo. ¿Bien? Ahora, el problema de la criminalidad
es tanto general como particular de cada país. Entonces ahí se nos complica la experiencia ajena. Y las veces que se ha tomado experiencia ajena, ha fracasado, creo que hasta peor que si hubiéramos considerado la cuestión propia. De esto vamos a hablar ahora un poquito en lo que es la clase de hoy, que no sé si lo llegaron a poder ver en el video, pero los pensadores criminológicos, continuando en este fracaso de alguna manera, ¿no? de todos los postulados posibles, ¿no? Todos postulados que tienen que ver con el contexto histórico. Y postulados que tienen que ver además con esto que decíamos sobre la utilización del poder político respecto del poder penal. ¿Bien? Tenemos que entender claramente que el paradigma que se rompe con este paso entre la criminalización anterior, entre lo que es las escuelas criminológicas anteriores a este momento que vamos a ver ahora, es que el estudio del criminal y del delito estaba circunscripto exclusivamente al estudio del criminal y el delito. O sea, en este escenario posible en donde se aplica el método científico, ¿no? Se extrae un pedazo del universo y se estudiaba simplemente el delito y se estudiaba a la persona del delincuente. ¿Bien? Y se dejaban factores ajenos que al no estudiarlos parcializaban la visión. Entonces, cuando alguien empieza a abrir un poquito el paradigma, a romper este paradigma, empieza a incorporar otros actores en la cuestión criminal. Y aquí aparece, por ejemplo, la víctima, ¿no? ¿En dónde incide la víctima? Que ahora lo vamos a ver si llego a terminar la clase, que esto se le llama victimología y está también estudiado. ¿Cuál es la particularidad en que la víctima está activa en este papel del delincuente y del delito? Entonces ya empieza a abrirse el paradigma. Hasta que de golpe se dan cuenta y empiezan a mirar un poquito más allá. Y ese más allá no era tan más allá, sino que era esto que estuvimos aprendiendo ahora. Por un lado, la incidencia de los medios de comunicación, pero los medios de comunicación, nosotros sabemos, no hace falta que yo lo explique, que se ha convertido en casi un poder más, ¿no? Tenemos los tres poderes del Estado y tenemos en los medios de comunicación en tanto casi un poder más. Entonces, quizás el medio de comunicación no se entiende si es antes o después, pero la cuestión es que está relacionada directamente con el Estado. Y el Estado interviene en el delito y en el delincuente, hasta yo diría de una forma cuántica. Cuando yo lo digo así, ya hay gente en la Facultad de Derecho que se rompe la cabeza contra la pared. Quizás ustedes me lo entienden un poquito más, ¿no? Esto de la cuestión cuántica. ¿Qué es la cuestión cuántica? ¿No? Que el ojo del observador modifica la realidad. ¿Estamos? Entonces, el Estado está estudiando desde el Estado la cuestión criminal. ¿Por qué digo el Estado estudia del Estado? Porque si bien es cierto que los pensadores o los doctrinarios son científicos, ¿no? Que no tienen que ver con el Estado es el que modifica la realidad porque selecciona aquel científico que le conviene para su discurso político. ¿Bien? Entonces, esta construcción que yo tengo para atrás de criminología, la estoy estudiando al día de hoy como algo así con el diario del lunes en el bolsillo. Y me doy cuenta que todos los avances criminológicos iban dependiendo de una justificación o una crítica al poder establecido de turno. Entonces, cuando el poder establecido de turno necesitaba justificar su accionar, utilizaba cierto elemento discursivo doctrinario del doctrinario de turno que le tocaba. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no había otros doctrinarios? Sí, lo sabía. Lo que pasa es que se han perdido a nuestro tiempo porque lo que quedó fue lo que sostuvo el poder del Estado. Y todo va al poder del Estado. Cuando aparece la criminología crítica, el ejercicio que hace el doctrinario es separarse del Estado. Entonces, al separarse del Estado, conscientemente, ¿no? Porque hasta anteriormente, Garófalo, cuando fue a la cárcel a estudiar cierto sector social y cierta calidad de persona que le resultó en rasgos atávicos o el agujero occipital agrandado, lo hizo desde su expertise, desde su conocimiento,
pero no teniendo en cuenta factores como por ejemplo el propio Estado. ¿Bien? Entonces el Estado que recibe esa información la utiliza a su favor para decir, bueno, entonces hay que matar a todos estos que tienen, y justifica el imperio del poder. Bien. La criminología crítica rompe el paradigma, y los pensadores de esta criminología tratan de abstraerse del Estado, ¿no? Tratan por eso se llama crítica, por eso la criminología empieza a ser crítica, porque lo que critica no es la criminología en sí, sino que es el papel preponderante del Estado. Y la criminología crítica se basa en un principio que entiende al Estado también como factor criminógeno. Cuando yo hablo de factor criminógeno, ustedes desde la medicina, cuando yo les hablo de un factor patológico, ¿qué significa un factor patológico? Díganme. Asístame al médico, por favor. Un médico por acá. Es un factor que contribuye a alguna enfermedad. Bueno, yo cuando lo explico en la facultad de abogacía, que algo tiene un factor criminógeno, no me lo entienden. No entienden, no relacionan esto de factor con lo que es propenso a causar tal cosa. Entonces, si yo hablo de factor criminógeno, digo, el Estado es el que favorece o produce finalmente el delito. Entonces, ahí ya las antenas se nos paran y estamos donde empezamos, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? Estamos en el horno. Si el Estado que me cuida es el que hace el delito, ¿no? Evidentemente nunca, por más que yo analice estas cuestiones que analizamos primeramente, ¿no? Políticas públicas, por más que analice, como dijo el doctor Tonelli, las condiciones sociales, como dijo la doctora Ana, el tema del aprendizaje, ¿no? Podemos relacionarlo con la educación. Por más que yo analice esto, si el Estado es el que produce el delito, estamos bastante complicados. ¿Bien? ¿Y cómo no analizan los pensadores de la criminología crítica esta cuestión? Ellos me dicen de qué manera se produce esta intervención estatal en la generación del delito. Y hacen desarrollan una teoría en la que se denuncia esto, y se explica un proceso sobre el cual se produce esta cuestión. El resultado final de este proceso es que haya un delincuente, o que exista el delito y el delincuente finalmente, como resultado final de este proceso. ¿Dónde me va a iniciar este proceso? Y esto es lo interesante de conversar. A mí este tema me gusta muchísimo, por eso yo sé que ustedes tienen por ahí, con lo que es el tema de lo legal, de la criminología, por ahí algún recelo. A ver, Dani, te escucho. Daniel, Tonelli. Sí, te hago una pregunta. Sí. Becker decía algo parecido con respecto a esto, porque decía que el Estado tendía a proteger al delincuente de alto nivel. Bien. Esto de los niveles de delincuencia tiene que ver mucho con que lo dijo Maldonado la clase pasada, que yo le voy a hacer una corrección a lo que él dijo, por una cuestión semántica, no por una cuestión de conocimiento. No lo tengo acá, así que no le cuente. La realidad es que el delito, como dijo la doctora Fiorino, se aprende, ¿no? Y este aprendizaje del delito va a ser distinto de acuerdo al nivel social. No es que en los niveles bajos hay delito y en los niveles altos no los hay. Lo que pasa es que en el nivel alto se aprende mejor porque uno tiene más conocimiento. ¿Bien? Este aprendizaje es parte de esta doctrina parte de un libro muy, muy interesante que tiene que ver con... ¿Delincuente de cuello blanco? El delincuente de cuello blanco, exactamente. El doctor Maldonado dijo de guante blanco, y esto es un error semántico que es muy común. ¿De dónde viene esto de cuello blanco? ¿Por qué de cuello blanco? Porque lo que analiza Hoffman es que los banqueros del año, creo que era del 30, los banqueros, que eran la gente que estaba sentada en el escritorio del banco contando dinero, ¿no? Se le pedía que tengan las manos, o sea, tenían unas camisitas, no sé si ustedes vieron alguna película de esa época, tenían una camisita que la manga era hasta acá, ¿no? Y después toda esta parte era libre.
no podían tener guantes los delincuentes de ese momento, porque si no ahí podían esconder la plata. Entonces, por eso se hacía esta camisa. Y esta camisa tenía, casualmente, un cuellito blanco, muy notable, que daba la particularidad de esa camisa. Entonces, de ahí aparece esto de la delincuencia de cuello blanco, no de guante blanco. Lo del guante blanco tiene que ver con una confusión de que asocian el guante blanco con la alta aristocracia, ¿no? La realidad del libro de Goffman era exclusivamente esto de los delincuentes que trabajaban en los bancos. ¿Por qué? Porque habían aprendido de tal manera el delito que por más que tenga la camiseta hasta acá, igual se robaban la plata. Eso era la realidad. Y la información de cómo hacerlo se la pasaban entre ellos. Entonces, de acuerdo al lugar en que estén, el delito se sofistica o es sofisticado de acuerdo al conocimiento que la persona tenga, ¿no? Vamos a un caso claro, doctores. Si ustedes quieren matar a una persona, van a tener más recursos que yo, seguramente, ¿no? Yo voy a tener más recursos jurídicos para zafar, pero ustedes, de cómo matar, tienen otros recursos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? De acuerdo al ámbito que estoy, si existe si estoy propenso a cometer un crimen, va a ser más aprendido o más sofisticado si yo tengo una sofisticación en mi calidad sociocultural. Esa es la cuestión. Igualmente, como siempre también hablamos de esto, acá me ponen recursos y a usted, doctor, de amigo. Bueno, le agradezco que me quieran de amigo. A mí también me gustaría tener médicos amigos para lo que es en este momento de pandemia. Tenerlo en la mesita de luz, ¿no? Como quien diría. No me acuerdo qué estaba diciendo. Bueno, que la cuestión criminal con el tema de aprender el delito tiene que ver exclusivamente con el ámbito en que uno se desarrolla. Lo que sucede es que finalmente el sistema le va a ser mucho más difícil captar a alguien que tenga una sofisticación de tal magnitud al simple ladronzuelo, como dice Zaffaroni. La cárcel está llena de ladronzuelos tontos, dice Zaffaroni. Y la realidad es esa, ¿no? Aquel, voy a usar una palabra poco académica, pelotudo que lo agarran cometiendo un delito, y no aquel que sabe cómo cuidarse, ¿no? Los hay, pero son extremos, ¿bien? A las pruebas me remito de alguno que haya salido hace poquito de prisión y que ustedes quizás vieron en los medios, ¿no? Que no quiero nombrar por las dudas, porque es bastante complejo la cuestión de salir de testigo en algunas cuestiones. También hay una frase, ¿no?, que decimos del derecho. En un principio, algún pensador dijo, la ocasión hace el ladrón, ¿no? Y esto es algo que parece, es como una muletilla vox populi, ¿no? La ocasión hace el ladrón, ¿bien? Y alguien le contesta, la ocasión hace que el ladrón robe. Entonces ya cambia la realidad. Esto quédenselo y piénselo para adelante. Pero bueno, lo cierto es que este desarrollo criminológico que vamos a ver ahora, primero les voy a decir para qué nos va a servir, porque ahí estaría el quid de la cuestión en esto, ¿no? Nos va a servir desde nuestra profesión, primero para enfrentarnos con algunas realidades que, viéndolo solo o exclusivamente de lo científico, no nos dejan encerrados o encapsulados como el caballo con las ojeras esas que no le permiten ver para los costados para que no se espante. Cuando tenemos un caso, como dijo hoy el doctor Tonelli, de que aparece en nuestra guardia uno con un tiro de bala y todo tatuado y con rasgos atávicos típico lombrosiano, y uno le da ganas de clavarle el bisturí, ¿no? Por otro lado, no se engañen, porque la realidad es que cuando yo explico el tema de la criminología crítica, ¿no?, el primer efecto es esta duda, ¿no?, que uno siempre tiene, ¿no?, que está muy bien que uno dude, de decir, bueno, doctor, pero usted ¿por qué trabaja sacando presos? O usted, doctor, porque es un garantista, ¿no?, como dicen de muchos jueces. ¿Bien? Ya les dije en la clase pasada, creo, con el tema del garantismo, cómo es que si un abogado no es garantista, no es abogado, como mismo un juez. Si un juez no es garantista, sería un sinónimo de juez, de garantismo. Ahora, no nos engañemos, si le pasa algo a alguien de mi familia, porque una persona
esté loca o no esté loca, o sea un ladrón o lo que fuera, le produce un daño, no tenga ninguna duda, doctores, que yo voy ahí con una 45 y si le puedo pegar un tiro en la cabeza, se lo pego. No tenga ninguna duda. Ahora, distinto en la cuestión que estamos estudiando, porque nosotros, siendo profesionales, tenemos que manejarnos dentro del ámbito profesional. Entonces no podemos desconocer estas cuestiones a la hora de hacer un informe y decir una barrabasada, ¿no? Como he visto en algunos peritajes, ¿no? Diciendo que porque la peligrosidad que tiene el delincuente, habría que, o sea, por todas las condiciones médicas tendría que estar afuera, pero por lo peligroso que es, déjenlo adentro. Y esto lo he visto en algún dictamen pericial, y es horroroso verlo porque inmediatamente descalifica al profesional que está escribiendo el informe, inmediatamente. Más cuando se trata de un perito forense, ¿no? Entonces, comprender estas circunstancias les va a facilitar el ejercicio cuando se relaciona con el derecho penal, ¿no? Cuando ustedes están relacionados con el derecho penal, tienen que tratar un caso de esta magnitud, el entender la cuestión criminal y el entender no tanto la teoría, ¿no? No tanto la teoría del delito o la teoría de la pena, como ya lo estuvimos hablando, sino que esto de que a veces lo que parece no es tan así, ¿no? Yo esto lo vuelvo a recalcar y vuelvo a hacer hincapié en esto, y no es desmereciéndolos en su profesión, sino que habiéndolo visto, ¿no? En muchas cuestiones, a veces uno desde la práctica científica estricta, como puede ser algunas cuestiones, no digo que todas, de la ciencia médica, ¿no? Donde el virus es así porque el ADN dice que es así y es así, no hay otra cuestión. O sea, logrando individualizar el ADN del virus, el ARN, no sé cómo ahora hacen para esto, no quiero decir una burrada, pero yo sé que es el virus, no tengo otra cuestión. Y en el derecho, la verdad es que no tenemos una seguridad. No existe una radiografía que yo pueda decirles esto es un delincuente, ¿bien? O esto es una persona que comete un delito. Entonces, ahí es donde yo quiero dejar un clavito, una chinche y decir, bueno, acuérdense de esto que yo les estoy diciendo, porque cuando lo vean en el caso puntual, ustedes van a poder leer entre líneas, ¿no? Este subtítulo que yo les digo de la película, y decir, bueno, pero pará, por más que esté acusado, por más que esté, o al revés, ¿no? Mirá, no lo acusaron como debería, porque la verdad que... Entonces, ese poder ver entre líneas parte de la criminología. Es increíble. La carrera de Derecho se sostiene en conocer esta cuestión de la criminología, porque te abre la cabeza de tal manera que vos podés analizar cada cosa, o poner cada cosa en su lugar, que eso es lo difícil. ¿Bien? ¿Qué me dicen estos pensadores? Ahora arrancamos y no los detengo tanto tiempo. La idea mía es hacer la clase más ágil que el otro día con el doctor Maldonado, porque yo sé que están acostumbrados ustedes a esta carga, pero la verdad que hasta a mí me cansa, les digo la verdad, dar clases y hablar continuamente, la verdad que me cansa porque, te vuelvo a decir, si algo me dejó en enseñanza toda esta cuestión es que prefiero miles de veces la clase presencial en cuanto a poder verles las caras y compartir el lugar y el momento, ¿no? Esto pasa. Si bien la tecnología hace que sea más fácil, quizás habría que hacer un híbrido, no dejar algunas de estas cuestiones que son fundamentales, porque uno puede verlo cuando quiere, después repetir la clase, ver algo que no entendió, volverlo a mirar, pero nada es mejor que la clase presencial porque yo les puedo ver la cara. Inclusive, para que se den una idea, yo tengo 2 pantallas acá y para poder verlos bien tengo que ir pasando pantalla y pantalla, o tendría que tener un televisor como tienen en el juzgado, en el Senado. Bueno, entonces, ¿a dónde vamos a apuntar cuando pensamos en la criminología crítica? A este proceso, ¿no? A este proceso que me denuncian los pensadores, que me indica cómo se logra formar a un delincuente, así sencillamente. Parece muy, de esta manera planteado, parece muy horrible, ¿no? Para el futuro nuestro con respecto a la criminalidad. Pero cuando ahora entendamos un poquito cómo es el desarrollo, capaz que empezamos a comprender algunas cuestiones. Y este proceso va a estar cumplido en 3 etapas fundamentales. La primera etapa, que se le llama criminalización primaria, está en producir una etiqueta. Está, esto que hablaba el doctor Daniel Tonietti, de
el etiquetamiento, ¿no? Porque esta teoría también se la llama Labeling Approach o teoría del etiquetamiento. Esta producción de la etiqueta no es otra cosa que la ley penal, ¿no? Para que haya una etiqueta penal, para que exista un delito penal, tiene que haber primero alguien que diga que es delito. O sea, va a haber una persona, ¿no? Una persona, un grupo de personas, que nosotros lo votamos para que lo hagan, le dimos ese poder con el voto, que nos van a decir que es moralmente aceptable en una sociedad en un tiempo determinado. Ahora, el problema está en que esta persona forma parte, ¿no? Este legislador que va a hacer esta ley penal, forma parte de un cierto sector social, ¿no? Cierto sector social, socioeconómico. ¿Quién hace la ley penal? ¿Quién es el que hace la ley penal? Doctores, a ver, alguno que me conteste. Le pido por favor porque esto se hace más fluido si me lo dicen, si los hago pensar un poquito. ¿Quién hace la ley penal? Los delincuentes de cuello blanco. Muy bien, doctor. Pero no cualquier delincuente de cuello blanco, alguno mejor. ¿Quién es el que hace la ley penal? Diputados y senadores. La pregunta está bien. ¿Vieron cómo dice, está mal pero no tan mal, como dice el de la tele? Los nacionales. Ahí me gustó. Diputados y senadores nacionales. Muy bien. ¿Entiende? Es interesante remarcar esta diferencia. Acá es donde yo siempre hago hincapié un poquito en esto. Porque no cualquier legislador hace la ley penal. No cualquier persona le damos el poder para hacer una ley penal. Obviamente el legislador provincial y el legislador municipal también de alguna manera tienen la capacidad para hacer una ley penal porque te van a poner una multa si cruzas, tanta plata si cruzas un semáforo en rojo en el municipio de Loma de Zamora. Pero esa ley penal no nos afecta, si bien nos afecta económicamente, no nos afecta en lo que tiene que ver con cuestiones graves. El que realmente decide para dónde va la sociedad en cuanto a lo moral es un legislador nacional, ¿no? ¿Esto por qué se produce? Se produce porque existe algo que se llama, en lo constitucional, las facultades delegadas, ¿no? Las provincias unidas del Río de la Plata constituyeron la nación argentina, ¿no? Entonces, no es que hay una nación que delega poder en las provincias, sino que son las provincias las que ceden algunas facultades ante la nación. ¿Bien? En esta cesión de facultades se le dio exclusividad a la nación el de fabricar lo que se llaman leyes de fondo, ¿no? Que son los códigos o las leyes nacionales que regulan la actividad en todo el país. Esto es a los efectos de lo que nos pasa a nosotros, lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, que tiene otro sistema. La Confederación de Estados, ¿no? Son dependientes de la nación. Entonces, pero la formación son estados independientes unidos en una cabeza, ¿bien? Nacional. Nosotros somos un país republicano con esta división de provincias que ceden facultades a un órgano nacional, pero no son estados cada provincia, no son países independientes cada provincia que se unen en uno más grande. Entonces, las leyes de fondo, como son, por ejemplo, el Código Penal y el Código Civil de la Nación, van a ser regulados para todo el territorio del país igualmente. Entonces, tiene que ser igual que yo mate a una persona en Chaco que la mate en Buenos Aires, en cuanto a la calificación penal, la cuantía penal, ¿no? Entonces, esta moralidad que me da a nivel país, me la va a dar un legislador puntual. Y que casualmente es un legislador que tiene un cierto sesgo social y cultural, ¿no? No sé si cultural, ¿no? Porque cuando una vez dije esto, me dijo, bueno, pero el de Chaco allá que nació, bueno, la verdad que hay excepciones, pero la mayoría de las veces, por más que sea alguien que no tiene por ahí un conocimiento intelectual demasiado afinado, lo que sí es cierto es que quizás ese viene de una familia que sí lo tiene. Entonces, hay distintas cuestiones que se van dando en distintos lugares del territorio nacional, ¿no? Pero lo cierto es que esta poca cantidad respecto al territorio, ¿no? O a la cantidad de población, de personas que tienen un cierto nivel sociocultural importante durante el desarrollo de los años, porque siempre pasó más o menos igual, van a tener una necesidad, van a contar con una necesidad de protección de bienes jurídicos distinta
a la que tenemos nosotros o la que tiene una persona que es carenciada, ¿no? Fíjense ustedes que vamos a tomar un ejemplo de una persona, y esto no estoy disminuyendo ni rebajando la calidad de persona de nadie, pero una persona que vive en una villa no tiene quizá no, por la imposibilidad de comprarla, no tenga una puerta pentágono para poner al rancho, ¿no? Vamos a la realidad. Y esto hace que esa persona viva en un desentendimiento de la necesidad de protección de sus bienes, ¿no? Si uno va a una villa, me ha pasado de caminar un pasillo de una villa y ver que las puertas están abiertas, por más que está dentro de la villa. Hay otro sistema de seguridad, en realidad, ahí, ¿no? Pero las puertas están abiertas. Entonces, y quizás la cantidad de bienes que la persona tenga que cuidar, se los puede llevar en el bolsillo, ¿no? Muchas veces pasa esto, ¿no? Que, salvo cuestiones, ¿no? Que muchos tienen televisores plasma de 100 pulgadas dentro del cuarto, que entra solo el televisor en la pared. Independientemente de esto, por ahí la necesidad de protección de esos bienes no es tan grande como una persona que tiene varias empresas o sale todos los días en un BM. Es distinta la necesidad de proteger el bien, ¿no es cierto? No es casualidad que el Código Penal, en sus casi 60 y pico, casi 70% de leyes, estén relacionadas con los delitos contra la propiedad, ¿no? El bien jurídico protegido, la propiedad, en la mayoría de los delitos contemplados en el Código Penal. No es casualidad. Entonces acá se va a producir lo que Zaffaroni no es parte de esta teoría, pero me ha incorporado muchísimos elementos a esta teoría en cuanto a palabras, a definiciones, que me sirven para explicarla. No se confundan, porque a veces pasa que yo les cuento esto y uno piensa que Zaffaroni está sentado sobre la criminología crítica, y la realidad es que él tiene una visión completamente distinta que la vamos a ver después. Pero las palabras son importantes, como dijimos de inicio. Y Zaffaroni me incorpora la palabra selección en esta cuestión. Me dice que el legislador va a seleccionar cuáles son los delitos que le importa penalizar. Ahí está donde la mayor cantidad tiene que ver contra la propiedad, ¿no? La propiedad privada. Este legislador selecciona el delito, y al seleccionar el delito lo que hace es fabricarme una etiqueta, ¿no? Esta etiqueta que es la que está contenida en el Código Penal. No se trata solamente el Código Penal de castigar el delito, castigar el mal que los otros hacen, ¿no? Porque esa es la conciencia del legislador. Voy a castigar el delito que hacen otros, ¿no? El mío, como dijo Daniel acá, cuello blanco, trato de que no se castigue demasiado. El delito que surge del Código Penal en la creación del legislador es una selección de moralidad, una selección de aquellas normas que me van a servir a mí para ordenar la sociedad sin involucrarme, ¿no? Esto de que el rey hace la ley para el otro, ¿no? Cuando esto se ve mucho en lo que es el estudio de la antigüedad, en donde el rey hace la norma para el súbdito. Y cuando le dice, no, señor rey, usted va a infringir la norma que usted mismo hizo para cruzar este río. Pero perdón, la norma la hice yo, ¿cómo va a ser para mí? Esta falta de entendimiento del rey, que es comprensible en aquella época, hoy se traduce en lo mismo, nada más que está solapada, ¿no? Solapada en esto de yo cumplo la ley, pero no está hecha para mí. Vayamos al tema de ganancias con los jueces, ¿no? Que si bien es verdad que tiene que ver con independencia de poderes, casualmente la independencia de poderes podría venir por cualquier lado, y no tanto por tributar o no tributar, ¿bien? Aquí mi crítica a los jueces, por más que hoy dije que tenían que ser todos garantistas. Bien, esta es la primera parte de este proceso. Una norma que la hace alguien que selecciona cuáles son los delitos que le va a importar. Y esta selección es una selección generalizada, pero sí dirigida, ¿no? El legislador, cuando hace la norma, está dirigiendo su accionar desde lo penal hacia un determinado sector social. Pero es general, no le interesa quién cae en esa bolsa. Por eso, la potencialidad que tiene una norma penal tiene que ver con su
escritura, ¿no? Taxativamente general. No dice una norma penal, y si lo dice sería anticonstitucional, no dice el señor morocho de ojos marrones que roba. No, la norma penal general dice aquel que matare a otro. ¿Bien? Nos incluye a todos, tanto de un lado como del otro, en principio, ¿no? En principio, la redacción taxativa de la norma penal nos involucra a todos. O sea, esta selección es una selección directriz desde la moralidad. O sea, voy a elegir cuál es la norma que quiero o cuál no quiero. ¿Bien? Ahora, cuando la elijo, esa norma es para todos, ¿no? Porque deben respetar los principios de libertad, igualdad y fraternidad contenidos desde la Revolución Francesa. Entonces, yo selecciono, y una vez que selecciono desde el Poder Legislativo Nacional, voy a etiquetar en forma general, para todo el mundo, aquel que matare a otro. Hasta acá tenemos el primer paso del proceso que yo les digo que denuncia la teoría, ¿no? Me explica esta teoría. Vamos a pasar a un segundo estadio. Y este segundo estadio, para que se entienda más simple, generé la etiqueta, ¿no? La puse en un sobrecito y se la doy a alguien para que vaya a buscar a aquellos a quien pegarle la etiqueta en la frente. Eso sería, desde la forma poco académica, explicar la teoría del Lavín Approach. ¿Cuál es la parte doctrinaria? Va a haber operadores en este sistema jurídico, ¿no? Que se van a encargar de seleccionar, y acá palabra de Zaffaroni y seleccionar, ¿no? Que van a encontrar aquellas personas a quien le va a entrar esa etiqueta. ¿Bien? Y acá se produce otra selección por otros motivos particulares. Fíjense. ¿Quiénes son los primeros operadores que están en el frente de la trinchera para ir a buscar a aquellas personas a quien ponerle la etiqueta? ¿No? Primero dijimos que teníamos un legislador nacional que fabrica, y ahora pasamos a otro lugar, donde ese legislador nacional le baja esta pilita de etiquetas a otras personas que van a ser las encargadas de ir a llevar adelante este etiquetamiento. ¿Quiénes son estas personas? ¿Quiénes son? Las fuerzas de seguridad. Muy bien. ¿Quién me lo dijo? ¿Jimena? Yo sí me sé. No, bien. La fuerza de seguridad, exactamente. La fuerza de seguridad, hablamos de todas las fuerzas de seguridad. ¿Bien? ¿Por qué? Porque son los que van a ejecutar, son ejecutores del Poder Ejecutivo, van a ejecutar el planteamiento de la etiqueta. Fíjense que acá tenemos una segunda selección también. Porque ¿desde qué lugar van a etiquetar a estas personas? Y esa pregunta me la contesto con un ejemplo práctico, ¿no? La fuerza de seguridad, ¿no? Y yo sé que por ahí alguno de aquí forma parte, la fuerza de seguridad también tiene un sector social al cual adecuarse, ¿no? No cualquier persona es fuerza de seguridad. El legislador imagínense que el legislador ese trabaja en el Senado a la mañana y a la tarde se calza un chaleco de policía y se va a parar autos en la esquina de la casa. Esto no sucede. ¿Bien? La fuerza de seguridad también tiene una cierta condición sociocultural. Y esa condición sociocultural va a ser determinante para encontrar a aquel que va a ponerle la etiqueta. Y fíjense, si yo les doy este ejemplo, ¿no? Ustedes imagínense, en su imaginario, que son fuerzas de seguridad, son policías, ¿no? Y yo les digo, por un llamado 911, que en la esquina de, como dijimos hoy, Cabildo y Juramento, va a haber, hay un delincuente. Y ustedes se acercan a Cabildo y Juramento, ¿no? Y ahí, en una esquina, un pibito con la capucha, la gorrita, y el pantalón de Nike. Y enfrente tenemos un señor de traje caro, traje que no habla español. ¿Bien? En primera medida, ¿quién van a pensar que es el delincuente? El feíto, ¿no? El que nos da miedo. Bueno, esto sería como primera impresión, porque ustedes son
en este imaginario donde ustedes son policías. Ahora, imagínense que ustedes, además de tener esa situación planteada, tienen una condición sociocultural similar al del gorrito, ¿no? Quizás un poquito más, un poquito menos, distinta, pero similar al del gorrito. Y no muchos de ustedes se pueden comprar un traje italiano. Vamos a la realidad. ¿A quién le van a ir a preguntar si es ladrón o no, qué estaba haciendo en la esquina? Por las dudas le van a ir a preguntar al de gorrita. Y tiene que ver con la condición social. Porque le va a ser más fácil hablar con el de gorrita que hablar con el otro que tiene el traje caro. La realidad es que el delincuente es el de traje caro. Acababa de hacer un delito de cuello blanco, como dijo el doctor Daniel. Pero al de la fuerza de seguridad le va a facilitar, yo no quiero que se malinterprete esto, no estoy diciendo que, nunca dije que los policías son unos negros igual que los chorros que nos asaltan. Eso nunca lo dije. ¿Tá? Pero la realidad es que sucede que la fuerza de seguridad también tiene una cierta condición social, así como la tenía el legislador nacional. Y le va a ser mucho más fácil pegar un cachetazo al de gorrita que detener a alguien que vaya con un BMW con un traje importado. Esta selección nueva va a tener otro proceso dentro de esta misma segunda instancia. Ustedes imagínense que independientemente de lo que pasa con esto que yo les digo, o sea, esto es estadístico, ¿no? De las 100 veces que ese hecho sucedió en esa esquina, un 89% se trajeron el patrullero al de gorrita. ¿Bien? Y otro 20% se trajeron al tipo de traje importado. Porque se iluminó el personal policial y logró captar a esa persona. ¿A quién le entrega el señor etiquetado, no? Entonces agarra el policía, y le pone la etiqueta, este es ladroncito, y lo manda a otro lugar. ¿A dónde vamos ahora? ¿A dónde estaríamos parados? Estaríamos parados en el sistema judicial, ¿correcto? En el sistema judicial pasa otra vez lo mismo. El sistema judicial es un colador, ¿no? Que va a volver a filtrar esta situación. Imagínense, en el colador tenemos, de estos 100 veces que fuimos, tenemos un 80% los tipos de gorrita y un 20% los tipos con traje caro. El colador hace así y pasan algunos y otros quedan arriba. ¿Quiénes van a quedar? Van a quedar los que pueden contratar a un abogado, los que pueden tener recursos como para poder pagar algunas cuestiones que no me quiero meter a decir, y mucho más recursos. Esos recursos va a hacer que el sistema judicial, por más que quizás en el sistema judicial también las condiciones socioeconómicas no intervengan demasiado, o sea, el sistema judicial no va a decir porque este es más pobre, porque este es más rico, yo lo elijo por sobre este o por sobre el otro. Pero sí le va a facilitar muchísimo más mantener en el sistema judicial a alguien que se mantiene por sí mismo, por su propio peso, que no tiene cómo defenderse, a alguien que le empieza a hacer unos planteamientos con 2 o 3 abogados de distinto índole. Entonces a ese le van a tener más recelo. Quizás pase igual este filtro, pero va a ser mucho más difícil, es un colador, va a ser mucho más difícil que pase. En tanto, el que no tiene el recurso va a pasar, como es mucho más flaco, pasa por el colador en forma inmediata. Esa es la realidad. Y nos vamos a posicionar en un tercer estadio dentro de esta segunda etapa. El tercer estadio en la segunda etapa es el lugar a donde van aquellos que han pasado ya este otro filtro. ¿Y a dónde van estos? Al sistema penitenciario. ¿Bien? En el sistema penitenciario se va a dar una particularidad estudiada y linda para razonar, que nos encontramos con que el sistema penal, el sistema carcelario, lo único que hace es asentar esta etiqueta colocada a la persona, ¿no? Porque fíjense, los que ya pasaron, los que pasaron por todos estos estadios y llegaron al sistema penal ya con la etiqueta, el sistema penal se encarga de volverla a hacerla indisoluble de la persona. El que es delincuente termina todo este proceso siendo delincuente. Y el que era poquito delincuente termina este proceso siendo delincuente. El que no era delincuente está también capaz que si alguien le dice a usted,
todo el tiempo, sos un boludo, sos un boludo, sos un boludo, uno termina pensando, che, capaz que lo soy, ¿no? Porque pasa, ¿no? Que todo el mundo, dentro de todo lo que estamos acá, dicen el profesor acá de criminología es un salame, me lo dicen todo a cada rato, yo termino diciendo, pero capaz que tienen razón los muchachos acá. Y me creo. ¿Bien? Por un montón de cuestiones, ¿no? Que no voy a profundizar, el tema de la institución totalizante, que recomiendo que si ustedes quieren para adelante, miren esta cuestión, porque este análisis de la institución totalizante quizás les sirva, porque se ve reflejado en muchas cuestiones, ¿no? La institución totalizante no es solamente un sistema exclusivo del sistema carcelario, ¿no? No, si bien se estudia lo que tiene que ver con el panóptico, lo que tiene que ver con la estructura piramidal en un sistema carcelario, si nosotros salimos un poquito hacia afuera, vamos a ver que este sistema totalizante, ¿no? De institución total, está reflejado en muchos sistemas, ¿no? Un hospital podría ser tranquilamente una institución totalizante, tranquilamente, en donde uno se despersonaliza cuando ingresa al sistema, ¿no? Piénsenlo ustedes, razónenlo por ustedes mismos. Fíjense cómo cuando vean algunas conductas, ¿no? Dentro de un espacio reducido, donde las personas siempre son las mismas y ocupan unos espacios similares, y hay una diferenciación entre una persona que ingresa como paciente y una persona que es médico, ¿no? O pertenece adentro del sistema propio del hospital de salud, ¿no? También la diferencia que tienen con los enfermeros, también la diferencia que tienen con el personal de limpieza. Si ustedes lo analizan, esto, y leen la institución total, ¿no? Se van a dar cuenta que hay muchas similitudes. Bueno, eso trasladado a una prisión es mucho más fuerte, es mucho más captante. ¿Ya ha pasado todo este proceso? Vamos a llegar a un lugar, a un momento, donde pasamos a la tercera etapa, ¿no? Tenemos la primera etapa, la creación de la etiqueta. La segunda etapa, cómo esta etiqueta se posa en una persona. ¿Bien? Y la tercera etapa es muy sencilla y muy compleja a la vez. La tercera etapa es la de la asunción de la etiqueta por parte de la persona. Existen, ¿cómo vemos reflejado esto en esta cuestión particular? Viendo cuál es el contrario, ¿no? Existen personas que, habiendo pasado por todo este sistema de etiquetamiento, la tercera etapa no les hace mella. ¿Bien? Alguien que, a pesar de no haber sido seleccionado por ese legislador, a pesar de haber tenido la desgracia de no tener recursos para poder defenderse como un buen abogado, de que el juez no le interese, que el sistema de prisión le machaque todo el tiempo que es un delincuente, en su fuero íntimo no asumió, no compró esta etiqueta y pensó, cuando yo salga de acá a mí no me va a volver a pasar esto, es alguien que se ponga a estudiar, que no se compre la etiqueta, ha pasado. Son los menos, ¿no? Obviamente, son los menos. Inclusive hasta a veces pasa lo contrario. Ustedes escucharon la frase, la prisión es una escuela de delincuentes, ¿no? Es una escuela donde ladronzuelos tontos que ingresan aprenden a sofisticar su delito, ¿no? Ahí hablando con otros se empiezan a aprender otras cuestiones que dicen, si yo hubiera hecho esto no me hubieran agarrado. Se están pensando, están asumiendo su papel de delincuentes, están asumiendo esa etiqueta, ¿bien? Y no hay forma de cambiarlo, ¿no? Cuando uno asume una condición, es muy difícil que la cambie, ¿no? Si yo le pregunto a cualquiera de ustedes, ¿no? Esto lo hago en la clase mucho más práctica, si sos mujer o sos varón, la respuesta es inmediata, ¿no? La respuesta es inmediata. Pero ustedes no son mujer o son varón porque tienen o no alguna parte del cuerpo más extendida, ¿no? Son mujeres o son varones porque lo han asumido, eso, lo han asumido, desde que la madre le dijo, mi nenito o mi nenita, y hasta toda la vida que han procesado. Ahora, ha pasado casos en los que la madre lo vestía de mujer a un nene y el chico ha terminado siendo transvestido o lo que fuera.
y tiene que ver con una condición psicológica tal vez, pero la realidad es que la asunción de un papel, de un rol, ¿no? Es importantísimo para la persona. De esto se tendría que encargar el patronato de liberados, por ejemplo, ¿no? De analizar estas cuestiones y ver cómo podrían extraer esta etiqueta a la persona. Espérenme que alguien me está hablando hoy. Ahí está, vuelvo a decir, porque es importante esta parte. Si la persona no asume la etiqueta, no cae en este sistema. Y si la persona se le puede extraer esta etiqueta y reasumirse, sería la famosa resocialización, que no sucede dentro de la cárcel. Bueno, hasta acá tenemos todo el proceso que nos denuncia esta teoría. Por eso nos dice que el Estado produce el delincuente. ¿Bien? Porque lo selecciona desde que empieza la norma y lo termina de hacer delincuente cuando él participa en la asunción de la etiqueta. ¿Bien? Yo en el video les conté, y no lo voy a repetir mucho, pero lo hacemos un poquito ágil para que no cansarlos. Pero las prisiones de acá de Argentina, que tienen que ver con el sistema evangélico, ¿no? Con la evangelización, han sido muy efectivas en la tasa de reinserción, ¿no? El 20% de los que, del 100%, el 20% reincide, el otro 80% no. Entonces, ¿por qué sucede en esto, en lo evangelista? Esto lo que estoy haciendo es tratando de llevar a la actualidad esta teoría. ¿Por qué sucede desde lo evangélico esta cuestión y no en la cárcel normal? Por más que haya toda la ciencia aplicada a tratar de que la persona no vuelva a reincidir. En realidad en este país no la está, esa ciencia aplicada, pero vamos a suponer que estamos haciendo esfuerzos desde lo institucional, desde lo político, para considerar a ver qué pasa con estas personas, por qué reinciden, por qué estos delincuentes que entraron vuelven a hacer lo mismo, ¿no? Esto de salen por una puerta y entran por la otra. ¿Por qué? En vez de ver esa situación y no parar la pelota y decir, a ver qué está pasando, no se hace. Y por otro lado tenemos una prisión evangélica donde ese 20% es el que reincide, y no al revés. Y tiene que ver con esta teoría, tiene que ver con la posibilidad que tienen, la captación de alguna manera fanática, religiosa, de extraer una etiqueta de delincuente y tal vez colocar otra, ¿no? Como pasa, ¿no? Yo he presenciado lo que sucede siempre en las prisiones evangélicas, es que pareciera que hacen en algún momento como algún tipo de psicología grupal, ¿no? Entonces, en esa psicología grupal, ¿no? Estos grupos de autoayuda, ¿no? Muchos hablan, ¿no? Hablan de su experiencia, ¿no? Esto se ve mucho en lo que es, si alguno profesa la religión, me puede compartir. Y yo lo estoy mirando desde una mirada objetiva y no por el tema de que tenga algún problema con esto, ¿no? Siempre trato de aclarar estas cuestiones porque a veces pareciera que si yo me lanzo a hablar como debería, puedo herir alguna susceptibilidad y no es la idea. En este grupo, ¿no? El que sale a hablar, a decir, yo gracias a Dios he dejado de robar y tengo ahora una visión distinta, qué sé yo, porque soy siervo de Dios, porque me dedico a Dios, porque, o sea, evidentemente la etiqueta de delincuente ha sido removida y ha sido cambiada, o sea, para poder remover esa etiqueta han tenido que conseguir otra, ¿no? Tal vez sería cuestión de la doctrina empezar a encontrar algunas cuestiones relacionadas con esto desde la parte no religiosa, ¿no? Desde la parte real. A ver cuál es la etiqueta que se puede ponerle a una persona, si no se puede, finalmente, que la persona entienda que está etiquetado, ¿no? Que esta condición que tiene forma parte de una etiqueta colocada. Bueno, ¿cuáles son los principios de esta teoría? ¿Cuáles son las principales críticas de esta teoría? ¿Se acuerdan cuando hablamos de que los pensadores empezaron a ver a otras cuestiones como por ejemplo la víctima, ¿no? Una de las críticas fundamentales de esta teoría es que no se encarga de la víctima, no le interesa. Pareciera que se enfoca en el Estado, se enfoca en el delincuente, en el delito, y la víctima pasa desapercibida.
Otra crítica fuerte de esta teoría es que se dice que es una teoría de mediano alcance, o sea, no propone una solución, sino que simplemente se sienta en el lugar de crítico, ¿no? Desde donde un doctrinario no tendría la crítica, en el solo hecho de la crítica no es cuestión del doctrinario, ¿no? El doctrinario tendría que indicar la crítica y proponer una posible solución. Bueno, o no se encontró, o no tiene el alcance esperado para los científicos. De acá, sobre la base de esta teoría, ¿no? Vamos a subirnos a la criminología cautelar que propone Zaffaroni, donde es como una teoría crítica mejorada, ¿no? Mejorada ¿por qué? Porque analiza de la misma manera esta cuestión, y lo que hace Zaffaroni es dar un motivo por el cual no tiene solución esta cuestión, ¿no? Entonces se para desde un lugar, fíjense que extraño, porque hoy estuvimos hablando del tema de la religión metida en esto, ¿no? De cambiar la etiqueta, y utiliza términos que son, que vienen de ese conocimiento. Él dice que es agnóstico. Zaffaroni se declara agnóstico. Ustedes saben que un agnóstico, ¿no? Es que, a ver, ¿qué es un agnóstico para ustedes? ¿Qué es? Simple, es una respuesta simple, díganmela, a ver, ¿quién se anima? Aquel que no tiene religión, creencia. Claro, que no cree en nada. Bueno, ahí... Que no cree en nada, sí. En esa respuesta puede estar el error conceptual, ¿no? El que no cree, o sea, en realidad tenés razón, el que no cree en nada, pero la respuesta correcta sería el que no cree por el momento, ¿no? El que no cree porque no hay pruebas de que sea cierto o no cierto aquello, ¿no? El ateo no es el que no cree en Dios. El ateo cree que Dios no existe. Tiene una creencia. ¿Bien? El religioso cree que Dios existe, ¿no? Y el agnóstico es el que no cree mientras tanto no exista algo que me lo demuestre, ¿no? Y en esto, Zaffaroni se sube a esta terminología y dice, yo soy agnóstico del derecho penal, ¿no? Yo no creo en el derecho penal, porque está comprobado por esta teoría crítica, ¿no? De que el sistema penal hace fallar unos principios fundamentales sobre los cuales, si nosotros los erradicamos del sistema, se nos cae todo el derecho, que son el principio de igualdad. Ustedes fíjense cómo esta teoría me va a dar de pleno en el principio de igualdad, porque me va a decir, escúchame, si estoy seleccionando dirigidamente, y estoy seleccionando en base a una condición social, y estoy seleccionando a ciertas personas por ciertas características, el principio de la igualdad, entonces en el derecho penal no existe, y claro. Y también me va a poner de manifiesto lo que se le llama el principio del fin, ¿no? Porque todo lo que está creado desde la base científica tiene que tener un fin para lo cual es propuesto. El derecho penal tiene un fin en sí mismo, ¿no? Si ese fin es, o sea, tenemos que definir ahora cuál es el fin. Si ese fin es el castigo a la persona para que se pueda reincorporar, reinsertar, resociabilizar, o pueda ser un ciudadano normal, porque no supo, yo le enseñé y él aprendió y ahora sí lo es. ¿Bien? Si ese es el fin no está cumplido, ¿no? Es contrario el fin a lo que realmente pasa. Entonces, ahí está el agnosticismo de Zaffaroni. Lo que sí Zaffaroni dice, pero por el momento es lo mejor que tenemos, ¿no? O sea, no se pone en otras posturas, ¿no? Que son importantes entender y que yo se las dije muy por arriba y ahora se las voy a decir de vuelta muy por arriba. Estamos al borde, ¿no? Si uno empieza con esta teoría y dice, bueno, entonces esto no sirve para nada, saquemos todo a la mierda y que sea lo que Dios quiera con el delito y la delincuencia, ¿no? Porque si el Estado es el que me genera el delincuente, ¿para qué tengo el Estado? Entonces nos vamos a un anarquismo. Sin llegar al anarquismo, ¿no? Están lo que se llama el abolicionismo penal, ¿no?
aquellos pensadores que pretenden en dos vías remover el sistema penal, ¿no? Hay aquellos que pretenden decir que el sistema penal no debería existir directamente, que hay que sacarlo, que hay otra forma de solución de conflictos, ¿no? Y está el que cree, como abolicionista, que habría que dejar el sistema penal y quitar la pena privativa de prisión, buscarle otra alternativa. Porque se sabe que la pena privativa de prisión, y en esto es lo que la criminología nos abre la cabeza y nos empieza a hacer pensar de otra manera, el sistema de prisión es un invento de hace anteayer, ¿no? Si nosotros nos vamos al 1700, la crónica de Demiens, en el libro Vigilar y Castigar de Foucault, es del 1749, y al tipo no lo meten preso, lo parten en 1000 pedazos. Entonces, el suplicio en el cuerpo era el castigo anterior, y estamos hablando del 1700, no estamos yendo atrás en 5000 años. Entonces, si la pena de prisión antes no existía, y los conflictos se solucionaban o no de alguna manera, evidentemente hay una cuestión que tiene que ver con esto que podríamos revisar. ¿Bien? Y entendemos que el sistema de prisión aparece con la Revolución Industrial. ¿Por qué? Porque había que educar al que no sabía trabajar en una fábrica, ¿no? Si ustedes se fijan, más o menos el sistema carcelario y también el sistema educativo nos prepara para aprender a trabajar en una fábrica, ¿no? Esto de cumplir un horario, la libertad como valor, o sea, el trabajo, el tiempo en realidad, el tiempo en la fábrica como valor, ¿no? El timbre para comer, los recreos que se puedan mandar. Si uno analiza el sistema carcelario, el sistema educativo y el sistema fabril, más o menos tenemos la misma realidad. Bien, habiendo dicho estas cosas, Zaffaroni, ante el agnosticismo, dice, el sistema penal no sirve, no da lo que tiene que dar, pero no tenemos nada mejor. No podemos ser abolicionistas, dice Zaffaroni. Y entonces aparece una figura intermedia, ¿no? que la están tomando hasta los más fanáticos abolicionistas, ¿no? Porque estos fanáticos abolicionistas que están en una sociedad, como ya hablábamos, nórdica, donde el delito no existe, entonces ¿para qué va a haber sistema penal? Están entendiendo que hay límites en donde el hombre tiene que prestar atención, entonces no puede eliminar de cuajo el derecho penal. Y se le llama a estos minimalismo penal, ¿no? Hacer del derecho penal la mínima expresión. Eso es lo que hablábamos hoy, de que no se puede que el derecho penal sea la mínima expresión porque la política lo utiliza. Si la política no lo utilizaría o lo utilizaría de otra manera, quizás el derecho penal se podría llevar a la mínima expresión. Y también en dos sentidos, ¿no? O el derecho penal en general en la mínima expresión, o las penas en su mínima expresión. Eso también es para analizar. Hay libros y libros de esto, tampoco los quiero marear, pero solamente que tengan el concepto de esto. Finalmente nos aparece la víctima. Y estamos a 1:20. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Aguantamos un cachito más? ¿Sí? ¿Aguantamos un cachito más? Así doy el tema y ya cortamos. Nos aparece la víctima entre todo este análisis, ¿no? Estudiamos al Estado, estudiamos al delincuente, al delito, y muy pocos se ocuparon de la víctima. No solo eso, sino que la víctima sufrió unos procesos, ¿no? En el desarrollo del tiempo. ¿Bien? En la antigüedad, ¿no? Cuando yo les digo ojo por ojo, diente por diente, ustedes, si me hacen así para arriba, es que le parece bueno, y si me hacen así para abajo, que le parece malo. ¿Qué les parece el ojo por ojo, diente por diente? Bueno, malo. ¿Qué más? Malo, malo, malo. Bueno, lo que a ustedes ahora les parece malo, en el año que salió la ley del talión, era una solución a unos problemas gravísimos, ¿no? de venganza privada, ¿no? Vos me robaste una gallina y yo te maté 3 hijos. ¿Bien? Vos me pegaste y yo te corté la cabeza. Y estaba justificado porque vos me pegaste. Entonces, esta ecuación, ¿no? también requería un cierto lugar de poder. El que era más poderoso podía matar más. El que era menos poderoso tenía que sufrir la penuria del más grande, a pesar de poder haber
cometido alguna falta, ¿no? Sin querer, pasó un perro o una gallina para mi lugar y yo la agarré, y entonces ahora al tipo no le importaba, vos tenés mi gallina, yo te corto la cabeza. Entonces la ley del talión vino a equilibrar esto, a decir, el ojo por ojo, diente por diente es, me robaste una gallina, yo te robo una. Me mataste un hijo, yo te mato el tuyo. Entonces ya ahí es donde estuvo esta cuestión de equilibrio. ¿Bien? Obvio que al día de hoy esto nos parece mal, ¿bien? Por el avance que ha tenido el derecho. Pero nos da una idea nos da una idea de equidad, ¿no? Nos da una idea de esto de que no podemos hacer escarnio por sobre el otro, siempre tenemos que estar contenidos dentro de este garantismo, ¿no? Bueno, en esto les voy a dar algo les voy a decir algo para que se despierten un poquito. Cuando a mí me preguntan, la pregunta que le hacen al médico, hay algunas preguntas que como médico los hacen continuamente, ¿no es cierto? Los familiares o los amigos o lo que fuera que no lo son. ¿Sí? La pregunta que le hace a un abogado es, ¿vos defenderías un violador? ¿No? Es una pregunta recurrente de toda la gente que te quiere chicanear y siempre está en eso, ¿no? Y la verdad es que si tiene mucha plata, sí, yo contesto en joda, pero sinceramente, lo cierto es que el concepto de defender a una persona no tiene que ver con una cuestión de sacarlo de su problema, sino que garantizarle que se cumplan sus garantías constitucionales porque son las mismas que las tuyas y las mías, a pesar de que él ha cometido un hecho gravísimo. ¿Ah? No porque el tipo violó un niño, que es una cosa aberrante, yo puedo pegarle un tiro en la cabeza. Como les decía, si me pasa a mí, lo mato, pero desde lo institucional y de lo doctrinario, debo cumplir sus garantías constitucionales. Entonces, cumplir sus garantías constitucionales es darle un debido proceso, que se lo trate en igualdad, conociendo inclusive todas estas cuestiones que estuvimos viendo. Bien, la víctima. La víctima aparece y durante el desarrollo de toda la historia va a cumplir unos distintos periodos. En aquel momento de la ley del talión que viene a poner Coto, la víctima era el que tenía el ejercicio de la acción penal, ¿no? Y el Estado se limitaba a ver si eso si había accedido o no se había accedido en su libre decisión. Si un vecino me molestaba, yo podía ir y matarlo, ese vecino. O bien, algo más civilizado, como pasaba con los romanos, era hacer un juicio público. O sea, había alguien que me había agredido, un miembro de mi familia, y aquel que era persona, ¿se acuerdan que lo habíamos hablado alguna vez? Que era el pater family, o sea, solo el padre de la familia, el más grande de la familia, el más viejo, era el padre, ¿no? Que eso pasaba al hijo mayor, al primogénito, por eso tanto la importancia del primogénito, era el que tenía la calidad de persona. Y había un problema en la familia o con la familia del otro, entonces si había un problema con la familia del otro, se pedía audiencia en la plaza pública y el padre de familia exponía su tema. No, porque tu hijo quiso abusar de la hija de la esposa de mi hijo, ¿no? Entonces lo proponía en la plaza pública y si todos los pater family estaban de acuerdo que eso era un castigo, elegía el pater family o esclavizar a ese hijo, traerlo como esclavo para él, o matarlo, o cortarle una mano, o lo que fuera que se decidía en esa convención pública. Entonces, la víctima era quien llevaba adelante el impulso penal, ¿no? Lo que ejerce hoy el Estado, ¿no? A través del fiscal, lo hacía la víctima. Ese periodo se llama periodo de oro de la víctima. ¿Por qué? Porque era la víctima en su mayor expresión, ¿no? La víctima era la que tenía todo el papel preponderante. Eso pasa en el segundo estadio a desdibujarse completamente, ¿no? Cuando en la época romana empiezan a aparecer los pretores o empiezan a aparecer aquellos que iban a sostener el poder del rey, del monarca en los territorios, ¿no? El delito empezó a entenderse que no se cometía, que esto pasa el día de hoy, que no se le cometía el delito al Estado, a la persona de la víctima, sino que el delito estaba dirigido al Estado. O sea, vos hiciste esto y no se lo hiciste a fulano, no, lo hiciste a todos, ¿no? O se lo hiciste al rey. De ahí viene el patricidio, ¿no? Vieron que el matar al padre, ¿no?
en este periodo la víctima empieza a desplazarse. Se la empieza a desplazar completamente, inclusive, del proceso, ¿no? Del proceso penal. La víctima se queda en un lugar donde solo es un objeto de este delito, ¿no? Un objeto de este proceso. De hecho, esto llega a nuestros días, ¿no? Esta segunda etapa de la víctima inicia en ese momento y llega prácticamente a nuestros días, donde la víctima es simplemente un testigo de lo ocurrido, ¿no? Fíjense, yo le robo, a ver, ¿quién tengo primero acá? A Luis, te voy a robar la billetera, Luis. Entonces le robo la billetera a Luis. ¿Tá? Lo voy a visitar al hospital donde trabaja, y lo abrazo, qué sé yo, tanteo en el guardapolvo, veo que tiene una billetera, la agarro y me la guardo, ¿no? Fue una debilidad del momento. A mí me gustaba, yo me acuerdo que una vez la sacó él, también sé que es bastante abultada la billetera de Luis, anda siempre con mucha plata. Entonces me la llevo, ¿no? Y me la llevo y me voy. ¿Qué hace Luis? Pone la mano en el bolsillo, ve que no tiene la billetera, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace? Le dice al oficial que está en la puerta, dice, mira, me parece que Marcelo, el abogado, me robó la billetera. ¿Te parece o es así? Y no sé. Entonces se fija en la cámara y efectivamente soy yo. ¿Qué hace Luis? Se enoja. Entonces, ¿qué hace? Va a la comisaría de la esquina, señor comisario, vengo a presentar la denuncia que Marcelo me robó la billetera. ¿Es verdad? Sí, mira, acá está la cámara de seguridad que lo prueba. Ah, muy bien. Bueno, muchas gracias. Y vuelve Luis todo enojado al hospital. Cuando llega al hospital de vuelta Luis, estoy yo esperándolo. Lo encaro y le digo, Luis, mira, la verdad, cometí este error, tomá, esta es tu billetera. No solamente que te voy a dar la billetera, y te pido perdón, para que vos me perdones de corazón, sino que además te voy a devolver el doble de lo que vos tenías en la billetera. Vos tenés 3.000 pesos, yo te doy 3.000 más. Aceptámelo como muestra de mi pena por lo que hice. Luis se conmueve conmigo, porque siempre le pareció una persona agradable, nos damos un abrazo, le pido perdón, él me perdona, quedamos en comer un asado el domingo y me voy del hospital. ¿Qué hace Luis? Luis dice, ahora le dice la denuncia a este pobre tipo. Entonces va corriendo a la comisaría. Le dice, señor comisario, ¿vio esa denuncia que yo hice? No, ya está. Mire, no solamente que lo perdoné, que es un tipo bárbaro, que la verdad que tuvo un desliz en ese momento, por ahí era yo, que puse mucho mi billetera y él se tentó. Y encima, además de que lo perdoné, el tipo se justificó y me trajo una botella de vino y me dio 3.000 pesos más. ¿Qué le va a decir el comisario? Ah, no, señor. No, ya está. O sea, esta denuncia ya la hizo usted. Ahora es problema nuestro esto. No es problema suyo. Entonces yo voy a cargar con esa causa penal en mi contra, porque el delito no se lo cometí a Luis, por más que él me haya perdonado, sino que se lo cometí al rey, al Estado. ¿Se dan cuenta cómo funciona el sistema jurídico penal? Bien. Ahora, en la actualidad, se dice, bueno, tenemos el papel de oro de la víctima en la primera etapa. En esta se le dice la ausencia de la víctima en el sistema penal, ¿no? La víctima se limita a solamente un testigo del hecho, ¿no? Se lo tiene de testigo, inclusive hasta a veces se lo victimiza más, que ahora vamos a ver ese tema. Y después tenemos este tercer periodo en el que vivimos actualmente, en donde la víctima se está redescubriendo. Es la etapa de redescubrimiento de la víctima, donde la víctima empieza a formar parte del impulso penal si lo quiere. ¿Bien? Y aparece una figura, ¿no? Que en provincia se llama el particular damnificado y en capital se llama el querellante, pero no la querella de la calumnia y injuria, sino que en lo penal estoy hablando, ¿no? El particular damnificado, que es aquel que, por haber sido víctima de un delito, puede impulsar el proceso penal al nivel del fiscal. Al nivel del fiscal. Yo he tenido un caso muy, muy resonante, que es Nair Galarza, la chica que fue violada y tirada en un campo, en donde desde el acompañamiento de la madre de la chica como particular damnificado, nos encontramos con una situación interesante, que es, creo que va a ser motivo de que vaya a un libro de derecho en cualquier momento. Había un imputado, que era uno de los que había participado en la entrega de la chica a los que la violaron y la mataron, el único que había quedado después de todo el proceso, y en ese momento el fiscal consideró
¿no? En un momento determinado, el fiscal consideró que no iba a elevar a juicio las actuaciones porque consideraba él que no podía probar el delito. O sea, él pensaba que el tipo era culpable, pero que no tenía elementos suficientes para probar el delito. Entonces, ¿qué hace? Se baja, desiste del impulso penal. Ustedes saben que el fiscal es el que lleva adelante el impulso penal, ¿no? Es el que acusa, el acusador dentro del Ministerio Público Fiscal, ¿no? Después está el juez para dirimir si esta acusación tiene que ver o no con la realidad. El fiscal es el que lleva adelante el impulso penal. Entonces el fiscal, que es el que lleva adelante el impulso penal, que es el que dice, fulanito de tal, tenemos pruebas que fue el que hizo tal hecho, nos encontramos con que se baja y dice, no, yo desisto, considero que no es motivo suficiente para poder elevar a juicio. ¿Bien? Compartiendo la defensa con un colega, tuvimos la duda de qué hacemos con esto, porque si no existe el fiscal que acusa, nosotros estábamos presentados ya como particular damnificado, pero era la primera vez que nos pasaba algo así. Siempre se da una discusión, tal vez, ¿no? Que el particular damnificado, la familia siempre pide un poco más de lo que pide el fiscal, que esto también hay cosas, hay jurisprudencia a favor, ¿no? Que ha habido casos donde el fiscal pidió menos y el particular damnificado pidió más y después le dio lugar al particular damnificado. O sea, la víctima va ganando terreno respecto del poder del Estado. Sin fiscal, sostuvimos la acusación, pero pasó algo más en todo esto. Para demorar la defensa del imputado, para demorar como una chicana jurídica, pidió que se le juzgue por un juicio por jurados. Entonces, se le concedió, y él logró que en vez del año, que sea en el año 2011, fue en el año 2015. Ganó 3 años en su casa, el tipo, porque estaba libre, para que lo juzguen. Entonces con eso, bueno, pero en algún momento terminó esa demora y se armó, se constituyó lo que fue el juicio oral. Donde no teníamos fiscal, había un juez que es solamente técnico, ¿no? Ahora le explico un poquito más sobre el desarrollo de eso, un jurado acusatorio y una defensa del imputado provista por el Estado, porque él tiene derecho a tener, no tenía abogado particular, tenía defensor oficial. Entonces fue un caso que yo les digo que va a salir en los libros, ¿por qué? Porque fue el primer caso en la provincia de Buenos Aires que el acusador era un particular, una defensa privada. El pueblo lo juzgó y el defensor era del Estado. ¿Se dan cuenta de la inversión de las cuestiones? Totalmente contrario a lo que uno tiene en la cabeza o lo que yo les enseñé en procesal penal en su momento, ¿no? El que acusaba era un particular. El que se defendía era el Estado, lo defendía a la persona. Y el que lo acusó fue un jurado. Bueno, terminó la sentencia que le dieron 10 años de prisión, haciéndonos el jurado, haciéndonos lugar a nosotros. No nos dieron el tope de lo que pedimos, pero nos dieron algunas. Cuando uno pide la máxima pena o el subsidio, una menor, bueno, estuvo en la segunda o tercera de lo que pedimos. O sea que no fue muy bien comparado con esta situación de que teníamos un fiscal que dijo, para mí no había elementos para acusarlo. ¿Se dan cuenta? ¿Con qué voy a todo esto? Con que la víctima ha tomado un papel preponderante el día de hoy con estas figuras que a medida que se va desarrollando, pareciera como que estaríamos volviendo a el poder de la víctima, el redescubrimiento, esta etapa de oro de la víctima, nada más que con la contención legal que corresponde al momento que estamos viviendo. Doctores, ya he cumplido con toda la cuadrícula. Yo creo que en lo que tiene que ver con criminología, miren el video que me pareció que me salió bastante bien, el desarrollo, que me parece que es un tema interesante, y que, bueno, que se van a acordar de mí cuando les pase, que tengan una cuestión para analizar, y que ustedes vean, inclusive, que los abogados se están planteando esta serie de cuestiones, y cómo se las van a contestar, o qué postura van a tomar cada uno, parado en alguna de las escuelas criminológicas. Así que creo que es todo por mí. No sé si alguno tiene alguna pregunta. Dale, Luis. No se escucha. Tenés que darte audio. Los activo todos. Ahí está. Te activé. A ver. No.
Hola, ¿me escuchás? Ahora sí. Ahora sí. Sí. Mi pregunta era la siguiente. El lunes pasado fui a un domicilio y me llamaron porque había una persona herida, golpeada. Llamó a la policía que estaba en el lugar. Cuando llego, era un muchacho que el padre lo había apuñalado en el pecho. Pero no lo complicó demasiado, pero tenía el corte. Yo me llevo al chico, pero la policía no se llevó al padre. ¿No tendría que haber actuado ahí y llevarse al padre? ¿O qué hace? Ahí no Sí. empieza La instrucción policial. Claro, no empieza ahí el Estado ya no interviene en ese momento, como Debería haber intervenido, sí, obviamente, debería haber intervenido, o por lo menos, tenía que haber. porque que vos decís que ves a dónde tenemos que tener cuidado los peritos cuando hablamos, inclusive en este caso, bueno, estamos en una clase, pero si vos lo decís eso en un juzgado, ¿no? Podés tener un problema, porque ¿cómo sabés que el padre lo apuñaló? Me lo relató el hijo, por eso. Yo lo interrogué al hijo. ¿Entendés? Y No el tenés, padre, bueno, estaban discutiendo por un tema de los nenes de este muchacho. El abuelo los trató mal a los nenes. El papá lo bueno, increpó, le dijo cortala, no te está haciendo nada. Y el padre sacó del bolsillo de atrás un cuchillo y le hizo. y se lo clavó. Bueno, no sabemos, esa versión es una versión que te dio la víctima. Claro, sí, por supuesto. Pero Entonces, la herida la tenía, sí, está bien, ¿no? sí, Pero no sé quién la aplicó, pero la herida la tenía. sí. Mirá que yo he tenido casos que se suicidó de 2 o 3 puñaladas también. Entonces, la cuestión es también ver, o sea, si vos me preguntás, ¿se lo tendría que haber llevado al padre? No, tendría que el fiscal haber intervenido e investigado el hecho. Ahora, si eso ameritara que se lo lleve al padre, bueno, está bien. Igual se lo iba a llevar en calidad de aprendido, hasta tanto el desarrollo de la causa considere que configuraría una cuestión un poquito más grave. ¿Eh? Y puede Y yo también tendría pasar. que haberle avisado de que hubo un incidente porque nadie se enteró, quedó todo como la nada. Yo me llevé al pibe al hospital y quedó todo como la nada. O sea, yo tendría que haber avisado al fiscal, por ejemplo, decirle a la policía, che, avísenle al fiscal. Vos tendrías que haberlo asentado, como dijimos siempre, ¿no? A través de los medios, canales legales que vos tenés, el libro de guardia. Sí, no, eso sí. Pero no puse quién lo apuñaló. Si vos me llamabas en el mismo momento, yo te hubiera aconsejado llamar al 911. No tenés por qué decir a quién. Vos sí tenés que informar que hay un herido con Claro, el 911 puñalada. estaba en el lugar, por eso. Bueno, el 911 estaba en el lugar. Eso te delega a vos de la situación de garante. Ah, Acordate, cuando nosotros hablamos sí. de la posición de garante, ¿no? Siempre y cuando la posición de garante no haya una posición mayor de garante. ¿Ah? Si vos llegás a un lugar donde está la policía, ¿a vos qué te importa? Vos vas a asistir al... Ya está. Suponés... Claro, sí, yo hice ¿no? mi trabajo. Hay una cosa que en el derecho se llama principio de confianza. El principio de confianza se produce cuando, por ejemplo, yo llego a la esquina y veo que el semáforo está verde, ¿no? Yo cruzo con el semáforo en verde y me choca un auto, ¿no? ¿Por qué me choca? Me choca porque cruzó en rojo. El semáforo en verde a mí me sostiene en un lugar del principio de confianza. El principio de confianza es, yo no puedo evitar alguna circunstancia porque existe algo que a mí me pone en la confianza en el otro. Yo confío cuando llego a un lugar en verde que los demás van a parar. ¿Está? Entonces, ese lugar desde el derecho es este, en donde vos estás en una situación de principio de confianza. Si vos llegas a un lugar donde hay policía que está interviniendo, vos no sos más, tu garantía, tu posición de garante reposa en el principio de confianza respecto del policía, que es el que tiene que intervenir. Ahora sí. ¿Alguno más? Gracias, Luis. ¿Alguna duda? ¿Les interesó esto? ¿Les gustó? Bueno, impecable, Doc, impecable. Les propongo que lean un poquito más y después, cuando pase el examen, después les voy a mandar para que no se compliquen hoy, porque yo sé que esto ya es complejo, con todo lo que vienen teniendo que estudiar, pero les voy a mandar alguna bibliografía como para que tengan algo para leer un poquito más profundo. Bueno, el video, ¿quién me pone? ¿Dónde está el video? ¿Qué video? Corten la grabación, no entendí. Bueno. Sí, la clase la voy a subir. El video está subido yo se los mandé en el grupo. Si ustedes van a mi canal de YouTube, yo tengo lista de reproducción de cada uno de los cursos que estamos dando, de todos los cursos. Inclusive ahora tenemos este de perito, que alguno no se anotó, ahora lo
Estás hecho un youtuber. Ahí estoy bárbaro, y ahora hay una productora que me dijo que quería hacer unos videos conmigo, y la verdad que yo no me siento muy cómodo. Les soy sincero, no me siento muy cómodo. Pero bueno, porque me imagino que de donde estoy al ridículo es un paso en falso muy complejo. Pero bueno, no importa. Qué sé yo, esto hay que adaptarse a la nueva tecnología. Yo así estoy en todo. Pero la realidad es que ahí están todas las clases, están todas las clases de este curso, de los otros cursos. Está la clase de liquidador de seguros, que algunos no se anotó, y yo quiero que se anoten todos, porque yo sé que esto es, además de que voy a tener una ganancia en plata, porque obviamente que por eso lo hago, ¿no? Pero hay un lugar que no está trillado, van a ser los primeros médicos, peritos liquidadores de seguros del país. Si ustedes van búsquenlo a ver qué hay de esto. En Chile hay una asociación, que lo estuve viendo hace poquito, una asociación de peritos liquidadores del asegurado. No trabajan para las compañías de seguro, trabajan solo para los asegurados. Y son médicos. Lo iniciaron los médicos. O sea los gerentes, los gestores de esto, después se incorporaron a las demás disciplinas, pero son médicos. Porque claro, se dieron cuenta en la práctica medicinal que los derechos del asegurado no estaban defendidos desde los médicos. Así que bueno, piénsenlo y igual ya estamos ahí al borde, ya empieza en agosto. Bueno, si alguno más tiene alguna consulta, ¿no? ¿Estamos? ¿Estuvo bueno? Listo, nos vemos. Sí. Ya dejo grabando. Voy a cortar la última parte para que no me reten en el colegio. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Bueno, listo.